Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a curso de conciencia histórica. Y bueno, recapitulando un poco como lo hemos hecho a lo largo de las presentaciones y de las diapositivas que en este caso yo te estoy mostrando, hablemos un poco de lo que vimos anteriormente. Y bueno, si bien lo recordarás, en este caso fue después de la conquista y sobre todo estas alianzas que hubo Hernán Cortés, ¿qué pasó, no? Y bueno, se nos hace mención que realmente no fue un proceso como lo solemos ver o como se suele ver pacífico, sino que realmente hubo una resistencia indígena. ¿Esto por qué? Porque los españoles venían a hacer diferentes tipos de establecimientos políticos, religiosos, culturales, en los cuales no estaban de acuerdo los indígenas, porque si bien lo recordarás, como te lo mencionaba en la anterior grabación, pues ellos estaban establecidos a partir de, tenían cambios, tenían en este caso sus líderes, sabían cómo manejarse, tenían educación y ahora cambiarse e incluso también de fe y prácticas culturales, cambiarlas de un día para otro, de un tiempo para otro, pues esto realmente involucraba cierto tipo de cambios en los cuales ellos no estaban aceptando. Y bueno, esto llevó a una resistencia y en torno también los españoles desarrollar cierto tipo de técnicas, ya sea violentas o incluso pacíficas y sobre todo reafirmar ese tipo de alianzas que ellos ya tenían para, en este caso, dar paso como tal a la conquista. Y bueno, vimos que hubo diferentes tipos de resistencias en las cuales los grupos indígenas, había líderes de los cuales se veía como símbolos de valentía, de agallas por oponerse a lo que ellos no a lo que ellos no querían y sobre todo ver como un signo de otra vez apegarse a algo, ¿no? Es decir, que realmente no hubiera libertad. Y es entonces en este momento cuando surgen cierto tipo de héroes, como lo acabamos de ver, revueltas también por oponerse a las prácticas que ellos estaban desarrollando los españoles, ¿no? Que eran trabajos forzados y sobre todo, pues estas prácticas explotadoras como tal, ¿no? Y es cuando se da la encomienda, es decir, que un español tuviera a su cargo diferentes tipos de grupos indígenas de los cuales los protegería, les daría cuidados y sobre todo, pues les daría cierto tipo de privilegios. Sin embargo, esto reforzó, como bien te lo decía en la anterior diapositiva, las alianzas. Y también vimos en ese sentido con quienes formaban alianzas y los beneficios que tenían, que en este caso era mantener su autonomía, sus poderes políticos, que incluso tuvieron cargos importantes dentro del poder, que tomaban decisiones, y esto también motivaba a cierto tipo de grupos a seguir apegado a los españoles. Ahora bien, una vez que ya se le dio paso y se acabaron ese tipo de revueltas, que también, ojo con eso, que no eran como tal de un día, sino que duraban cierto tipo de tiempo. Y ahora bien, cuando los españoles las acabaron y realmente se dio paso a esta nueva formación de la Nueva España, ¿cómo es que realmente se empezaron a organizar? ¿Quiénes tomaban las decisiones? ¿Quiénes estaban en los cargos? ¿Qué tipo de ciudadanos había? Si los indígenas vivían con los indígenas, los españoles con los españoles, o se relacionaban entre ambos. ¿Cómo realmente eran, en este caso, la sociedad, ¿no? ¿Cómo realmente se acomodaba? A cada quien qué es lo que le tocaba hacer, y es lo que veremos a continuación, ¿no? Cómo realmente dio paso a la Nueva España, ahora sí, a proponer en este caso sus prácticas, sus costumbres y realmente a mandar, que es lo importante, ¿no? Y pues bueno, a continuación pues veremos y te explicaré esto. Y bueno, en este caso, su sistema de virreinato, sobre todo en este sentido, quien iba a gobernar, se basó, como bien lo dice, en un sistema centralizado y autoritario, es decir, que realmente solo una persona iba a tomar las decisiones y eso iba a ser desde la parte de lo que hoy conocemos como México. A partir de ese van a dar las demás decisiones, por eso se le llama centralizado, centralizado porque realmente solo va a ser del medio, en este caso, una parte, y a partir de esas demás, a partir de esa parte, perdón, todos le hacen caso a ella, ¿sale? Por eso le llama centralizado. Y se basaba principalmente en obtener ganancias y recursos y que realmente la corona española tuviera lo monetario a través de explotación de recursos naturales que en los diferentes minerales o metales que se daban en la región, las diferentes zonas de México, también principalmente de la agricultura, la ganadería y sobre todo la minería, ¿no? Y, pero también en este caso también se seguía ofreciendo tributo y sobre todo trabajos forzados en cuestión de los indígenas que eran a cargas muy pesadas y sobreexplotadas, como bien lo habíamos visto en la anterior diapositiva, por las cuales ellos también se manifestaban, pero creo que también una de las partes importantes pues era la mano de obra o la fuerza de trabajo que tenían en cuestión de los indígenas. Y a su vez también empezaron a traer esclavos, como lo veremos un poco más adelante, a partir de africanos, y también se realizaron este tipo de castas, es decir, las castas eran aquellas relaciones, o más bien
el nombre que se le daba a cierto individuo dependiendo la relación o el origen de sus padres era lo que en este caso se le denominaba como casa. Es decir, tú eres hijo, no sé, de un mexicano y de un español, eso te hace ser tal. Y así sucesivamente se tenían en este caso estandarizados qué tipo de personas había y si eras cierto tipo de persona, bueno, qué tipo de estatus te iba a tocar desarrollar o a qué podías aspirar, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Y en este caso, pues, principalmente estaba fundamentada a partir este tipo de castas o este tipo de acomodo social marcadas por discriminación étnica, es decir, de tu origen, si eres mexicano, si eres español, si eres en este caso africano, y sobre todo también una desigualdad social, porque como bien te lo decía, dependiendo de la unión de tus padres, eran los cargos que tú podías acceder o era el trato que te daban dentro de esta sociedad. Y bueno, en este caso los colonizadores se organizaron para que realmente fueran sometidos. Y no fue hasta 1522, en este caso, cuando el rey Carlos I de España emite un comunicado en el cual, o más bien una cédula, en el cual otorga a Hernán Cortés el título de capitán general y como tal gobernador de la Nueva España, con la cual consolidó como tal su estatus. Si bien ya había consolidado su estatus por, en este caso, conquistar Tenochtitlán, ahora bien ya las de las órdenes de España, porque recuerda, México era una colonia de la cual dependía totalmente de lo que dijeran los españoles, es decir, alguien que estaba a cargo allá. Y una vez que en este caso la máxima autoridad designa a Hernán Cortés como en este caso como el nuevo gobernador de la Nueva España, pues bueno, se consolida como tal algo que ya se estaba haciendo, ¿no? Que es que realmente él gobierne y en este caso sobre todo imponga las leyes ahora sí y su organización. Pues, bueno, sin embargo, más bien, lo que fue en 1528 una vez, bueno, antes de aquí ya se le da el poder como tal gobernador Hernán Cortés. Sin embargo, como bien te lo repito, en 1528, en este caso, se decidió crear, o más bien por la corona española, limitar y sobre todo en este caso, más bien limitar el poder que tenía Cortés y sobre todo se designó como la primera audiencia encabezada por Nuno de Guzmán, en el cual esa audiencia, pues, era principalmente ver cómo estaba trabajando Hernán Cortés. Ahora bien, esta audiencia iba a venir como tal aquí a la Nueva España para examinar o hacer nuevo tipo de políticas y nuevo tipo de establecimientos para que todo esto fuera a funcionar. Y lo hizo a cabo por Núñez de Guzmán. Sin embargo, Núñez de Guzmán, por sus actos violentos, déspotas y sobre todo que estos cargos, en este caso que daba, eran a sus preferidos, a sus allegados, quedó conflictos muy sustanciales en la corona, con los cuales podía pasar de dos que realmente lo que ellos querían hacer se diera abajo y otra vez empezaron las revueltas de las cuales ya habíamos hablado anteriormente y eso también se le saliera de las manos, con la cual en este caso, pues lo que quería hacer la corona española es, bueno, dejar a un lado en este caso a Nuño de Guzmán y sobre todo crear, como bien dice ahí, algo muy importante que se le llamó el derecho de la propiedad sobre las tierras conquistadas. Es decir, se creó dos divisiones en las cuales era perteneciente, va a haber, supongamos, dentro de México había dos naciones, las naciones en este caso, o república como ellos le llamaron de indios, y República de Españoles, en donde respectivamente en españoles solo vivían españoles y en los indios solo se les iba a vivir indios y cada uno iba a tener cierto tipo de características en las cuales desarrollaran cierto tipo de funcionalidades dentro de la Nueva España para que realmente esto se llevara a cabo. Es decir, dentro de la misma corona española seguían viendo diferentes tipos de intereses por conquistar estas tierras, ¿no? Porque se dieron cuenta que por la minería, por el ganado, y realmente lo fructífero de este territorio, pues iban a obtener varias ganancias, ¿no? Y es por eso que cada español, no solo Hernán Cortés, sino cualquiera que viniera en este caso de España y que no fuera tan importante ni tan relevante, pero como aquí en este caso era algo nuevo, lo que querían era pues generarse un estatus, ¿no? Con el cual conseguir poder, riqueza y a su vez a lo mejor ganarse una cierta parte de México, ¿no? Es decir, para que te des cuenta que dentro desde la misma corona española seguían siendo ambiciosos y que realmente no había un proyecto claro en torno a lo que se quería gobernar. Estaban experimentando, ¿no? Y también en este caso porque los antepasados pues ya estaban más pasivos, no estaban tan rejegos, pero en este caso, aún así, la corona española seguía teniendo sus miras y es por eso que creó ese tipo de repúblicas para que realmente el Estado, o más bien esta Nueva España, funcionara de una manera adecuada. Y bueno, una vez que en este caso se tuvieron cierto tipo de conflictos, en este caso en 1535 lo que fue Carlos I designó ya como tal a Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España, ya no un gobernador, sino como tal un virrey que tuviera la capacidad de gobernar.
Entonces, en este caso, Mendoza, que se instauró el virreinato, como bien lo dice, por casi 3 siglos, pues logró someter en varias cuestiones a esto. Sofocó rebeliones indígenas, organizó nuevas expediciones y fundó en este caso importantes instituciones como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y sobre todo trajo la primera imprenta en México, lo cual le sirvió para promover el desarrollo de la cultura colonial. Es decir, bueno, como tal, la imprenta fue un invento bastante novedoso porque en el cual se podía, en este caso, eh, dar libros o sobre todo dar cierto tipo de material que otras personas podían leer y sobre todo introducirse a estos nuevos temas y sobre todo evangelizar y promover la cultura que ellos querían como españoles. Pero aquí lo importante es que, bueno, dentro del mismo gobierno se dieron cuenta que tenían que poner una persona capacitada para llevar a cabo y sobre todo en este caso terminar con las revueltas y someter en este caso empezar a difundir lo que ellos querían, que es realmente promover la cultura española. Y nos dice que en este caso, el poder de la Nueva España provenía, bueno, si bien el virrey era como la figura que mandaba en España, pero que ese realmente no estaba sometido a cierto tipo de autoridades de las cuales evaluaron su trabajo. Es por eso que la Nueva España provenía directamente de la corona española, secretarios del Consejo de Indias que controlaban el gobierno americano mediante el virrey, las audiencias y otras instituciones administrativas. Es decir, una vez que se tenía el virrey, mandaban otro tipo de instituciones también encargadas de hacer cierto tipo de características y que también vigilaban la manera en cómo se desarrollaban las actividades del virreinato y sobre todo cómo el virrey las iba a llevar. ¿Sale? Empezaron, en este caso, empezaron a proponer cierto tipo de personas encargadas de cierto tipo de actividades, lo que daba pie a que no hubiera diferentes tipos de intereses y sobre todo, en este caso, que no se pelearan por el poder en su totalidad. A grandes rasgos es lo que quería la España. Y bueno, de las diferentes instituciones que se llevaban a cabo, o personas en este caso que eran las encargadas de vigilar cómo se estaba llevando a cabo esto de la Nueva España, pues era el Real y Supremo Consejo de Indias, los cuales en este caso eran mandados por la corona española y los cuales también limitaban el poder del virrey. Es decir, el virrey no podía hacer, en este caso, cualquier cosa que él decidiera, sino que este Real y Supremo Consejo era el que designaba, bueno, esta decisión si va o esta decisión no va. Y como bien te lo decía, eran designados por la corona española y estos podían venir sin previo aviso para vigilar cómo se estaba llevando a cabo. Y bueno, dentro de las funciones del virrey, en este caso se decía que era como ilimitado. Ilimitado porque era como tal, como si en este caso el que estaba en España también, o más bien, para que me lo pongamos así. El virrey en este caso también tenía un poder limitado, como bien lo dice ahí, que actuaba como representante directo de la monarquía española. Es decir, la monarquía española propiamente estaba en España, sin embargo, ahí tenía que estar alguien. Y mandaban, en este caso, a un hombre capacitado y de su eterna confianza para que gobernara Nueva España. Es por eso que tenía las mismas capacidades, aportaciones y sobre todo las mismas características, por eso ilimitado, casi ilimitado, porque recuerda que en este caso el Consejo de Indias era el que también ponía cierto tipo de restricciones y también podía venir a saber qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, dentro de sus principales funciones del virrey eran las siguientes. Gobernador, emitía bandos, decretos, ordenanzas, que deben ser supervisadas y aprobadas por el Consejo de Indias, como bien te decía, casi limitado porque, bueno, establecía leyes, él sabía en este caso cómo gobernar, sin embargo, estas también eran sometidas al Consejo de Indias, como te lo decía. Dice, además, debía de velar por el bienestar de los indígenas, evitando que fuesen maltratados y explotados. ¿Porque realmente se preocupaban por ellos? Pues no, recuerda. Lo que querían es que ya no hubiera revueltas y lo que ellos aspiraban es que, bueno, que se les dé un trato de cierta manera en el cual hagamos que se les está tomando en cuenta, cuando en realidad no, lo que queremos es terminar con las revueltas para ya no matar a más y sobre todo que no se nos pierda la mano de obra o la fuerza de trabajo que está siendo explotada. Y bueno, lo que vimos eran las funciones del virrey. Ahora había otro tipo de cargos que también hacían que la sociedad se moviera a cierto ritmo en torno a la corona española. Estaba el capitán general y el presidente de la audiencia. ¿Y a qué se dedicaba el capitán general? Pues bueno, me permito leerte lo siguiente. Dice, era responsable de mantener la paz y defender el territorio. Contaba con una pequeña guardia ceremonial, integrada por encomenderos, perdón, que portaban armas en lugar de un ejército permanente.
Si se requería formar tropas pagadas, estas debían ser autorizadas por el Consejo Español, es decir, el que se encargaba de seguridad tenía cierto tipo de allegados, de los cuales en este caso portaban armas para eh, que no hubiera ninguna revuelta. También el presidente de la audiencia, ese se encargaba, como bien dice ahí, diferenciaba los asuntos que correspondían a la autoridad judicial y aquellos que incumbían al gobierno. Aunque podía estar en el tanto de los procesos judiciales, no tiene derecho a voto ni decisión. Si el virrey tenía formación en derecho, podía participar, pero la corona española evitaba designar abogados para el cargo de virrey para que no interfirieran en la justicia. Es decir, también el presidente de la audiencia destacaba qué asuntos van a lo jurídico y en este caso, y qué asuntos van para el gobierno. También tenía cierto tipo de poder en torno a las cuestiones judiciales, es decir, qué es, cómo se tenía que proceder, qué se tenía que hacer en torno a este tipo de asunto. Sin embargo, como bien lo decía ahí, no eran cargos designados para abogados para evitar que se interfinieran en cuestiones legales o en cuestiones de intereses propios. Y ahora bien, ¿cómo se administraba el territorio? Pues bueno, ya tenemos diferentes tipos de actores, de los cuales en este caso desarrollaban cierto tipo de cargos. Ahora bien, el rey de qué se encargaba o cómo en este caso distribuía las ciertas partes del territorio o a las personas. Bueno, nos dice que principalmente era de control central, era el que mandaba y a partir de él mandaba, decidía las decisiones que se iban a tomar y estos tenían que hacerles caso a las diferentes partes de la Nueva España. A su vez, en este caso, como bien decía ahí, estaba diseñada para el control sobre las colonias. Es decir, cada parte de México tiene diferentes tipos de las colonias, de las cuales dependían de las órdenes de él principalmente. Y lo que quería hacer era tener el control, que realmente fueran llevadas a cabo, que se estuviera haciendo las actividades de las cuales se estaban desarrollando sin ninguna revuelta. Y sobre todo, en este caso, los españoles que estuvieran en ese sentido ahí en cuestión, pues someterse a su autoridad. También en asuntos civiles y religiosos, es decir, cómo es que se iban a evangelizar, cómo es que se van a organizar los diferentes tipos de personas que hay ahí, y sobre todo nombraba a los funcionarios con grandes cargos importantes, de los cuales él les confiaba y sobre todo que realmente administraban los diferentes territorios. En el Consejo de Indias, como lo vimos que se formó en 1524, lo que buscaba era pues también ser una ayuda como tal del rey y regular cierto tipo de acciones, ordenanzas y disposiciones para que realmente se fueran llevado a cabo pertinente a lo que pretendía la corona española, que estaba allá, y sobre todo también autorizaba, como bien dice, y ciertas actividades económicas y supervisaba el nombramiento de los virreyes. Para, como bien te lo dijo, el Consejo de Indias era el que limitaba un poco en cuestiones del virrey, pero esto en torno a que no se le saliera de las manos y que realmente se estuviera siguiendo lo que pretendían los españoles como tal, la corona española, a pesar de que no estuviera ahí.